¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. A pesar de las situaciones, estamos contentos de volver a estar con ustedes en este formato. Estamos contentos porque a pesar de cómo están las circunstancias externas, el entorno, nosotros estamos gozosos porque aunque no podemos estar presencialmente, sabemos que estamos reunidos todos espiritualmente, todos conectados. Y vamos a empezar con el culto de este día. Quiero compartir con ustedes un versículo. Está en el Salmo, capítulo número 8, versículos 3 y 4, y dice de esta manera: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Te has puesto a pensar qué insignificantes somos en comparación con nuestro Dios, que dejó toda majestad y vino aquí a la tierra a morir por ti, por mí, a ser un siervo? Y yo me quedo pensando, ok, pues la reacción natural que deberíamos de tener en nosotros es, ok, ahora nos toca servirle a Él. Y quiero que cantes con nosotros. Esta canción habla exactamente de eso, cómo ser un siervo para su gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor me hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró. Su vida a mi favor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tu gloria. Soberano e inmortal, por
qué bendición, hermano, de verdad. Tenemos que aprender a ser siervos. Es nuestra reacción, o sea, inmediata. Pero bueno, continuando, quiero que busques en tu Biblia un pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 3. Sígueme con tu vista. Dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermano, qué bendición de verdad tan grande. El versículo 18, pero todo eso viene por algo, porque en el versículo 17 nuestro Señor nos otorga algo, y algo con lo que batallamos y a veces no nos la creemos, que tenemos libertad. Así que vamos a cantar. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. Perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo
doy. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para aceptarme sin recordármelo que fui un pecador que de su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Dios, gracias, Señor, por tu increíble perdón, Señor, a una persona como yo que no merecía nada, Señor, no merecía absolutamente nada de ti. Te pido que me ayudes, Señor, a no fallarte, Señor, sino prevalecer en fe, Señor, no retroceder, sino prevalecer en fe, Señor, con decisión. Te pido que prepare nuestros corazones, Señor, para escuchar tu voz, Señor, tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza en el cual pudimos enfocarnos en el Señor. Y ahora, el día de hoy tenemos algo muy especial para compartir con ustedes. Estamos iniciando un mes y pues tengo que hacer memoria de hace un año. Imagínense qué rápido pasa el tiempo. Hace un año me contactó una persona llamada Edith Hernández. Me habló por teléfono y me dijo que quería tener un espacio de tiempo para platicar conmigo. Yo ni tenía idea de quién era. Y me dice, Rubén Camacho me dio su número y por ello estoy haciendo esta solicitud. Pues el pastor Rubén Camacho, un hermano conocido ya de muchos años del Ministerio de Palabra de Vida, fue quien le había dado mis datos. Pues bueno, resulta que la hermana Edith, al día siguiente que nos pusimos por ahí en contacto para platicar, me presenta un ministerio muy interesante, hermanos. Este ministerio se llama Light Shine y tiene que ver con familias de acogimiento, o sea, apoyo a niños vulnerables. Y a grandes rasgos me presentó lo que consistía este ministerio y pues fijamos una fecha para invitar a algunos pastores aquí de la zona. Y pusimos por allá a principio de año, imagínense, era enero, por allá a principios de año, que citamos a algunos pastores el jueves 23 de enero para que vinieran aquí a nuestra congregación, más bien aquí a las instalaciones del templo, para tener esta presentación de los hermanos de Light Shine. Es un ministerio que surge por allí en el estado de Chihuahua en coordinación con el DIF. Yo creo que les había platicado un poquito de ello. Resulta pues que se dieron cita, vinieron un par de hermanas para compartir lo que era el ministerio de Light Shine o familias de acogimiento para ayudar a niños vulnerables. ¿En qué consiste eso? Pues bueno,
que cuando se da un caso de una pareja por allí, de padres que entran en algún conflicto tremendo y hay niños de por medio, muchas veces estos niños son enviados al DIF para que en lo que se resuelve la situación legal de los padres, los niños estén allí. Pero Light Shine ha aprovechado la oportunidad de servir por medio de familias cristianas, de que esos niños sean acogidos en un hogar, en una familia funcional, no disfuncional. Y así, mientras se arregla la situación de los padres, ese niño puede o esa niña puede tener un hogar tranquilo, libre de pleitos, libre de problemas, entre tanto que se resuelve la situación legalmente de sus progenitores. Así que pues se dieron cita aquellos pastores, la hermana nos expuso lo que era el ministerio y queríamos tener un culto especial para presentarlo a toda nuestra congregación, pero se nos vino la pandemia, hermanos. Así es que pues el día de hoy, ya a la vuelta de un año, vamos a presentarlo a la congregación. Es un ministerio muy hermoso, familias de acogimiento, apoyando a niños vulnerables de manera temporal, brindándoles amor, hospedaje, servicio. Y vamos a ver primeramente un pequeño video como de 3 minutos para que a grandes rasgos conozcamos qué es el ministerio de Light Shine. Muy bien, entonces estén bien atentos, por favor. El video solamente dura 3 minutos. El modelo de Dios para la crianza es la familia. Es ahí donde se adquieren los valores sociales, morales y espirituales que nos ayudan a enfrentar los retos de la vida. Pero esto no es la realidad para todos. Existen miles de niños y niñas actualmente que viven sin el amor y protección que solo una familia puede dar. Miguel fue abandonado 3 meses después de nacer. Aunque las instituciones hicieron su mejor esfuerzo, fueron incapaces de satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y afectivas. Durante 2 años, Miguel fue uno de los miles de niños que pierden su primera infancia víctimas de una sociedad indiferente. A través de Familia Light Shine, Noé y Paloma llegaron a la vida de Miguel, convirtiéndose en su familia de acogimiento, brindándole atención, seguridad y amándolo como Jesús lo ama. Nubia perdió a su madre en un accidente, mismo en el que su padre sufrió lesiones graves que lo imposibilitaron para cuidar de ella debido a la atención especializada que ella requería. Sin más familiares que pudieran cuidar de ella, su única opción era estar en una institución. Milagrosamente, aparecieron Ramón e Irma, quienes a través de Familia Light Shine brindaron a Nubia un hogar temporal lleno de amor que proveía los cuidados especiales que ella necesitaba. Hoy, Miguel es un niño sano, feliz y sobre todo amado, mientras espera ser adoptado y formar parte de una familia permanente. Después de un año, el padre de Nubia estaba listo para cuidar de ella nuevamente, permitiéndole volver al lugar donde ella siempre había pertenecido. A través de Familia Light Shine, tú puedes transformar la historia de niños y niñas como Miguel y Nubia. Muy bien, interesante, ¿verdad? Creo que ya tenemos por lo menos una pequeña idea. Pero mis hermanos, además el día de hoy lo que vamos a anexar es una prédica relacionada al respecto, ¿verdad?
la idea era que un hermano, un pastor viniera, ¿verdad?, para compartirnos presencialmente toda esta información y retarnos con las escrituras en relación a este ministerio. Pero pues no se puede de esta manera, así es que vamos a escuchar a través de las redes al pastor Manuel Amador. Es pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén, ahí en la ciudad de Chihuahua. Él nos va a compartir la palabra del Señor en relación a este tema. ¿Cómo podemos ser de utilidad como iglesia para niños vulnerables, convirtiéndonos en una familia de acogimiento? Así es que escuchemos con mucha atención al pastor Manuel Amador de la Iglesia Bautista Jerusalén de Chihuahua, que trae la palabra el día de hoy. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para encomendar este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das finalmente de presentar este ministerio a nuestra amada iglesia, a nuestra congregación. Utiliza, Padre, tu palabra para que llegue al corazón, que tú inclines para poder servir a nuestra comunidad duranguense a través de este ministerio. Hay muchos niños en albergues, Padre, que tienen tanta necesidad de un apoyo de una familia, Padre, que les brinde aprecio, afecto, amor. Y Señor, usa a tu siervo. Guíanos también para escuchar con mucha atención. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Preste atención, hermano, y que Dios sea bendiciendo su vida. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un gran privilegio para mí poder compartir con usted en esta ocasión este tema acerca de familias de acogimiento. Yo soy el pastor Manuel Amador, soy pastor en la Iglesia Bautista Jerusalén de la ciudad de Chihuahua, y es un gusto para mí poder compartir con usted lo que ha sido nuestra experiencia en medio de ser una familia de acogimiento ya por casi 3 años ya que Dios nos ha permitido ser parte de este ministerio. Y entonces es una bendición compartir con usted lo que Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios. Quisiera compartir con usted algunos pasajes que han impactado mi vida en cuanto a enseñarme que Dios sigue interesado y Dios sigue haciendo una invitación especial para unirnos en esta labor, en este corazón de Dios, para alcanzar a aquellos que están pasando por tiempos de prueba y por tiempos de abandono, por tiempos que son muy vulnerables, por estos pequeños que están en orfandad. Y entonces quisiera compartir con usted cómo la palabra de Dios ha hablado a mi vida acerca de este tema. Quiero hablar con usted de lo que ha sido nuestra experiencia y explicarle un poco acerca de cómo es que funciona este ministerio. Entonces, permítame comenzar por el principio, permítame comenzar explicando un poco qué es una familia de acogimiento. ¿Qué es una familia? Bueno, la forma más fácil para mí de explicar qué es una familia de acogimiento es comenzar por decirle que una familia de acogimiento es una familia que recibe a uno de estos pequeños que están en orfandad, que están en una situación vulnerable, y que en lugar de que estos pequeños estén en una casa hogar, puedan estar en el seno de una familia de acogimiento. Entonces es una familia que en realidad hace una función de hospedaje, hospeda a estos pequeños. Y sabe, una de las formas que Dios habló a mi vida en cuanto a ser una familia de acogimiento fue a través de este versículo 2 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Si tiene una Biblia por ahí, quiere abrirla, pues mire, quisiera que pudiera abrirla. Dice así la palabra del Señor: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y en este solo versículo, Dios habló a mi corazón de una manera extraordinaria. Primero, entendiendo que es una familia de acogimiento. Una familia de acogimiento no es una familia adoptiva, tampoco es una familia preadoptiva, es decir, no se trata de que, recibimos a un niño para que en el futuro pueda permanecer todo el tiempo con nosotros. No es así como funciona. Una familia de acogimiento simplemente abre las puertas de su corazón,
de su casa para recibir a estos pequeños por un tiempo determinado, en lo que la situación de este pequeño es legal, la situación jurídica es solucionada, para que luego estos pequeños puedan estar ya sea con su familia, una reintegración, o puedan estar en una familia para siempre, en una familia adoptiva. Y entonces, cuando pienso en este trabajo de recibir a alguien, recuerdo estas palabras de Hebreos 13. No se olviden de brindar hospitalidad al desconocido, al desamparado, dice otras versiones. Y el punto es que, mire, Dios siempre ha tomado en cuenta este asunto de la hospitalidad, porque la hospitalidad es la demostración afectiva del amor más práctica que pueda existir. No hay otra forma más especial, más gráfica, más directa de expresar amor que cuando uno abre las puertas de su hogar para recibir a alguien, ¿no es cierto? Bueno, a Dios siempre le ha importado esto, y a través de toda la Biblia podemos ver eso. Dios le ordena al pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, llama a su pueblo a que puedan hacer esta labor y que se encarguen del extranjero, que se encarguen de aquellos que están en necesidad, y siempre Dios teniendo cuidado del necesitado. Y nuevamente en el Nuevo Testamento, versículos como este nos recuerdan esta realidad. Dios sigue buscando que su pueblo, que la iglesia muestre este amor y esta compasión a través de la hospitalidad. Y llamaba mi atención que el versículo comienza con esta instrucción: no se olviden de la hospitalidad, no se olviden de ser hospitalarios, porque en realidad me parece que el tema de la orfandad, el tema de los que están en necesidad, de estos pequeños que son vulnerables, es un tema que en lo personal por mucho tiempo yo lo olvidé. Fue un tema que por mucho tiempo no me pareció trascendente o importante como algo que debiéramos hacer. Sin embargo, ¿sabe? Déjeme decirle que el corazón de Dios siempre está en favor de los que están en necesidad. El asunto es de que, mire, cuando pensamos en la necesidad que hay de cuidar, de atender a estos pequeños, es extraordinario. Hay un gran número de personas, de niños que están en esta situación. Según la estadística, hay casi 18 millones de pequeños alrededor del mundo en una situación de orfandad. Y no se cuentan aquellos que han sido huérfanos por causas de guerras, pobreza extrema o por violencia familiar. Es interesante, ¿no es cierto? Es un sinnúmero de niños que están en esta situación, y estoy seguro que ahí donde usted está, que ahí donde usted se desarrolla, los huérfanos están más cerca de lo que usted se puede imaginar. En mi caso, aquí en la ciudad de Chihuahua, yo pensé que los huérfanos no estaban tan cerca de nosotros, pero resulta que hay muchísimos niños en necesidad. Las estadísticas de hace algunos años en nuestro estado es de que hay más de 1,150 niños en algún albergue o en alguna casa hogar. Y es sorprendente, es una gran cantidad de niños que están en una situación de vulnerabilidad. En nuestro estado, aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, la cifra es alarmante, pero no es muy diferente a la de cualquier otro estado, a cualquier otro lugar. Estoy seguro que ahí donde usted está hay una enorme necesidad y una enorme cantidad de pequeños que están en esta situación de abandono, en esta situación vulnerable. Niños que han sido víctimas de la negligencia y no tienen una familia. Han sido víctimas de abuso físico, de abuso psicológico y muchos de ellos hasta de abuso sexual. Y entonces es sorprendente la gran cantidad de pequeños que están en esta situación. Y la gran pregunta entonces es, ¿qué es lo que les espera a estos niños
¿Qué es lo que, cuál sería el panorama de estos pequeños? Si no hay alguien que tienda la mano, si no hay alguien que muestre el amor de Dios para ellos. ¿Sabe? Uno de nuestros acogimientos fue una pequeña que llamamos Luciana. Ella llegó a los 10 días de nacida a nuestra casa. Y la situación de esta pequeña fue que fue abandonada en una de las calles de nuestra ciudad. En un invierno, era un diciembre, era un tiempo de frío aquí en el estado de Chihuahua y ella fue abandonada en una banqueta por su propia madre. Y entonces, ¿sabe? Es una historia muy triste porque pareciera que no había futuro para esta pequeña. Su madre decidió que ella no tendría futuro. Ella decidió que no valía la pena luchar por esta pequeña. Y hay un sinnúmero de niños con historias parecidas de abandono, de negligencia, de abuso. Pero lo extraordinario es que, mire, cuando esa niña llegó a nuestro hogar, esta pequeña Luciana, Dios mostró su plan para ella, que era totalmente diferente al de que alguien se pudiera imaginar. Aun cuando su madre biológica decidió que no había futuro para ella y que podría quedarse en una de las banquetas de la ciudad, Dios tenía para ella un plan extraordinario. Esa pequeña llegó con nosotros, la acogimos por un mes y Dios le dio una familia para siempre. Dios le entregó una familia que fue extraordinario porque cuando las conocimos era una familia temerosa de Dios, una familia que conocía al Señor y que servía en una iglesia local de su ciudad. Luciana fue un hogar donde el amor y el temor por Dios eran una realidad. Hace apenas unos días veíamos algunas fotos de ella. Ahora ella está cumpliendo 2 años ya y es algo extraordinario. Mire, cuando veo las historias de pequeños como estos y que han sido abusados, que han sido maltratados, me doy cuenta que Dios tiene planes extraordinarios para ellos. Que solamente falta familias, que faltan personas, seguidores de Jesús, que alcen su mano y digan, aquí estamos. Queremos ser instrumentos en las manos de Dios para que las vidas de esos niños puedan ser cambiadas y transformadas de maneras extraordinarias. ¿Sabe? Otra vez, pareciera que el problema de estos pequeños tan golpeados, tan abandonados, tan maltratados, pareciera que no hay opción. Pero Dios sí tiene planes para ellos. Dios sí está haciendo algo en la vida de cada uno de ellos, sigue teniendo cuidado de ellos. Y la gran pregunta es que si usted y yo quisiéramos unirnos al trabajo que Dios hace. Mire, historias como las de Luciana, hay un sinnúmero de historias de cómo Dios ha transformado y ha cambiado la vida de estos pequeños. Una de las cosas que hemos aprendido de ser una familia de acogimiento es que, ¿sabe? Ser una familia de acogimiento es trabajar junto con Dios. Porque el Salmo 68:5 nos muestra el corazón de Dios por los huérfanos. Dice el Salmo 68, el versículo 5, Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Mire, en este tiempo hemos aprendido eso, que Dios, es el padre de los huérfanos, que sigue teniendo cuidado de cada uno de ellos. Pero que Dios quiere que su pueblo, que la iglesia de Cristo nos involucremos en esto. Nuevamente, como el pasaje que veíamos de Hebreos, el llamado es, no se olviden. No te olvides de atender al que está en necesidad. No se olviden de brindar hospitalidad al desconocido. Y cuando pienso en familias de acogimiento, este pasaje de Hebreos resuena en mi mente recordándome, no te olvides de hacerlo.
No se olviden de hacerlo. Mire, hablar de ser una familia de acogimiento implica entender el corazón de Dios. Implica saber que Dios sigue interesado por aquellos que están en tanta necesidad. Por este tiempo que hemos sido familias de acogimiento, que hemos sido parte del ministerio de Familia Lightshine, hemos podido sentir eso. Hemos podido ver el corazón de Dios actuar de una y otra manera, una y otra vez. Y cómo Dios sigue llamándonos a realizar este trabajo. Pasajes como Santiago, capítulo 1, la carta de Santiago, el versículo 27 del capítulo 1, nos llama a entender que, sabe, la vida cristiana es algo más que simplemente ir a la iglesia, que es simplemente que tener una religión. Fíjese lo que dice Santiago 1:27, delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y mire, esto es algo importante. Finalmente, este versículo para mí me enseña que para Dios es más importante el atender, el ayudar, el extender nuestra mano para servir a otro, que el cubrirnos de una devoción falsa, de una religión, de acciones simplemente religiosas sin impactar la vida de otros. Ahora no estoy diciendo que no es importante orar y leer la Biblia, es trascendente, es importante, pero tiene que ver con nuestra relación con Dios. Debiéramos de hacerlo porque anhelamos estar con Él, anhelamos conocerle cada vez mejor. Y no simplemente hacerlo porque se nos manda que se haga. Dios dice entonces, mira, la religión pura, sin mancha, lo más perfecto que puede agradar a Dios es ayudar a los huérfanos. Y entonces cuando pienso en esto, pienso que hay palabras importantes en este pasaje de Santiago que me recuerda nuevamente el corazón de Dios. Es como si Dios dijera, ¿sabes? Esfuérzate, invierte tu talento, invierte tu dinero, invierte tu fuerza por buscar bendecir al que está en necesidad. Y en medio de eso, ¿sabes? Estaremos honrando el nombre de nuestro Señor. Esto es algo extraordinario. Cuando comenzamos a realizar el ministerio de ser familia de acogimiento, 5 familias más se unieron de nuestra iglesia, se unieron a este ministerio de Familias Lightshine. Y juntos como iglesia, 5 familias y otras familias, siendo familias de apoyo, comenzamos a involucrarnos en este ministerio de familia de acogimiento. Y una de las cosas que sucede para que usted sea una familia de acogimiento, déjeme hablar del procedimiento un poco, tiene que ver con que tenemos que ser certificados, es decir, delante de nuestras autoridades, en este caso del DIF, de nuestro estado, fuimos evaluados por ellos, algunos exámenes psicológicos, exámenes socioeconómicos, una serie de papelería no muy complicada, pero sí requería de tomarnos el tiempo para hacer estos exámenes, para aprobarnos como, certificarnos como familia de acogimiento. Y entonces, mientras hacíamos el trámite, tuvimos algunas visitas en nuestro hogar para que vinieran, revisaran, conocieran nuestra casa. Y, ¿sabe? Era algo interesante porque aquel personal de esta institución venía a nuestra casa y en una ocasión una de las psicólogas comentó, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tomarse la molestia de invertir tiempo, de recibir a alguien en su casa sabiendo que se va a ir? Porque no hay nada de interés en esto, es decir, el gobierno no nos paga por hacer este trabajo, no hay un interés económico, ¿por qué lo hacen? Y ella misma contestó, y ella misma dijo, creo que lo hacen por su fe en Dios. ¿Sabe? Sin decir muchas cosas, el testimonio de la iglesia era
importante, el testimonio de todas aquellas familias que conocemos al Señor, que somos seguidores de Jesús y hacemos este trabajo. Hemos mostrado este amor de Dios. Y entonces es como honramos a Dios. Es mejor que la religión. No se hablaba de, usted lo hace simplemente por su religión cristiana. Ella dijo, lo hacen por su amor a Dios. Y entonces me parece que este pasaje tiene que ver con esta realidad. Sí, si usted quiere ser familia de acogimiento, tendrá que pasar por esta certificación. Pero aún en el proceso, sabe, el testimonio es extraordinario. La gente lo verá y entonces observará, y me parece que entonces Santiago 1:27 tiene mucho sentido. Mi querido amigo, es algo extraordinario ser siempre una familia de acogimiento. Aprendimos que ser una familia de acogimiento trae una enorme bendición. El pasaje que leí al principio de Hebreos capítulo 13 termina diciendo que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y nuevamente, mire, mientras entraba en este ministerio, este pasaje revelaba mucho de lo que es ser una familia de acogimiento. Un ángel, como usted sabe, es un mensajero de Dios, ¿no es cierto? Un ángel es aquel que lleva un mensaje de parte de Dios. Es quien comunica un mensaje de Dios. Estos pequeños vienen a ser para nuestra vida estos 3 acogimientos que Dios nos ha permitido tener, y los testimonios de cualquier familia que está en este ministerio le dirá que Dios ha usado estos pequeños para enseñarnos tanto a nuestra vida de cómo es Él. Y una de las mejores lecciones que estos pequeños de acogimiento han traído a mi vida es el amor de Dios por mí. Mire, una de las figuras más hermosas de la salvación es la adopción. El apóstol Pablo definía nuestra relación con Dios, nuestra salvación, como aquel Padre que nos ha recibido y que nos ha adoptado y que nos ha hecho parte de su familia, que nos ha dado un lugar en su mesa, que nos ha dado un lugar en su casa. Y mire, cuando pienso en el acogimiento, pienso en el enorme amor de Dios por mí. Aun cuando yo no lo merezco, aun cuando yo mismo a veces lo he despreciado. Cuando nuestro primer acogimiento llegó a nuestra casa, esta pequeña, la primera comida nos aventó el plato de comida. Y era tan frustrante para mí esta situación. Yo decía, oye, te estoy recibiendo en mi casa y tú me avientas la comida. Obviamente, lo que esta pequeña estaba haciendo era simplemente mostrar el temor que había en su corazón. Era mostrar la enorme necesidad de cariño y de amor que había en su vida. Pero luego lo entendía, como de parte de Dios muchas veces yo, cuando Dios me ha recibido, cuando Dios me ha abrazado, cuando Dios ha tenido una atención para mí de volverme parte de su familia, muchas veces con mi actitud yo también le he desobedecido, le he aventado el plato de comida igual. Y Dios ha seguido amándome y Dios ha seguido teniendo cuidado de mí y entendiendo el problema de mi pecado en medio de mi vida. Y Él ha sido tan bueno para abrazarme, para mantenerme y para mostrarme su amor. Y sabe, estos pequeños se vuelven ángeles mostrándonos estos mensajes de parte de Dios de su amor. Estos pequeños, estos acogimientos que Dios nos ha permitido tener, nos han enseñado a mi esposa y a mí y a mi hija que, mire, Dios es su Padre, que Dios es aquel que suple todas las necesidades. Este último acogimiento que tenemos actualmente es de un pequeño que llamamos Sebastián. Sebastián tiene ya 6 meses, llegó con nosotros teniendo 10 días de nacido y cuando él llegó no teníamos nada, absolutamente nada. Él llegó en medio de un tiempo de pandemia y estábamos encerrados en casa y entonces no teníamos nada para recibirle. Fue algo muy, muy rápido. Llegaron
con el pequeño, lo dejaron en nuestros brazos, un pequeño de 10 días de nacido. En nuestra casa no había ni un solo biberón, nada evidentemente de leche para él, de fórmula, no había pañales, no había nada. Entonces, en cuanto lo recibimos, salí al supermercado a buscar biberones, un poco de leche, unos pañales, algo muy básico, un cambio de ropa. No terminaba de hacer las compras cuando recibí una llamada de mi esposa diciéndome, sabes, no traigas nada. Tenemos todo lo necesario. Hermanos en la fe del ministerio llegaron a nuestra casa y llegaron con lo necesario. Dios nos enseñó que Él es el Padre de los huérfanos. Nos enseñó nuevamente que mire, Dios es un Dios que provee. Un Dios que atiende a sus hijos de maneras extraordinarias. Los mensajes de parte de Dios para nuestras vidas a través de estos pequeños son extraordinarios. Dios nos ha enseñado tanto en medio de eso. El punto es que, mire, ser una familia de acogimiento es una bendición. El Señor Jesucristo decía que hay más bendición en dar que recibir, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice eso. Hay más bendición en dar que en recibir. Y entonces cuando pienso en un ministerio como esto, es que, mire, hay una enorme bendición cuando nosotros damos. Una gran pregunta en medio de ser una familia de acogida, de acogimiento, es ¿cómo le hacen cuando estos niños tienen que salir de casa? ¿Cómo tratas con el dolor? Que algunos me han dicho, me parece muy cruel para ustedes y para el niño separarse. Y entonces, sí, es un poco complicado de entender, pero nuevamente, mira, el mensaje de Dios es que para nuestra vida es que Dios es un Dios de toda consolación. La primera cosa que tuvimos que entender y que yo le explico a la gente cuando hablamos de este tema de cómo es ser una familia de acogimiento y luego los niños tienen que ser separados una vez que se arregla su situación jurídica, cómo es que los niños vuelven con su familia o una familia adoptiva y se van con ustedes. ¿Cómo sucede eso? Bueno, una de mis respuestas ha sido lo que Dios me ha hecho entender y la primera cosa es de que, mire, ser una familia de acogimiento no se trata de nosotros. Si fuera por nosotros, créame, nunca hubiéramos entrado a este ministerio. Nadie puede hacerlo. Es demasiado el cariño, el amor, cada uno de estos acogimientos. Créame, hemos llegado a amarlos como parte de nuestra propia familia. Les amamos entrañablemente. Y obviamente, cuando estos dos acogimientos iniciales tuvieron que irse, Luciana para ir a una familia adoptiva, en nuestro primer acogimiento, esta pequeña, para volver con su familia, era un dolor en el corazón. Pero también fue extraordinario ver la consolación de parte de Dios a través de nuestra familia en la fe, a través de nuestra familia extendida, ayudándonos, bendiciéndonos con su compañía, con su amistad en medio de nosotros. Mire, no tenga temor de eso, porque los psicólogos lo explican de la siguiente manera en relación a los niños. Mientras ellos están con nosotros, forman un vínculo. Es decir, esa relación entrañable, esa relación de cariño, de confianza, forma este vínculo. Y por lo general estos niños que están en situaciones de abandono no saben cómo formar estos vínculos. Siempre están a la defensiva, temerosos de que alguien abuse de ellos, de que alguien les haga daño. Y entonces ellos es como que se cierran, pero cuando ven el amor, cuando sienten el amor y ven la atención, el cuidado, ellos comienzan a abrirse y a formar vínculos. Y entonces se forma este vínculo especial. Y dicen los que saben que cuando un niño en esta situación de dolor aprende a formar vínculos, aun cuando se rompa este vínculo de la familia de acogida, de la familia en acogimiento, aun cuando ese vínculo evidentemente se rompe una vez que ellos salen de casa, ese niño va más preparado para formar nuevos vínculos al lugar donde él vaya. El punto es que, mire, Dios lo tiene bajo control. Dios tiene consuelo para nosotros cuando dejamos ir a nuestros hijos de acogida, a nuestros hijos de acogimiento.
Y Dios tiene para ellos también consuelo y cuidado. Y entonces, ¿sabe? No le voy a decir que no se siente nada. Es un dolor muy fuerte, pero también es una consolación extraordinaria de parte de Dios en medio de nuestras vidas. Y entonces, el punto aquí es que, mire, ser una familia de acogimiento nos ha enseñado tanto. Pudiera contarle muchas cosas, pero valga decirle que Dios sigue buscando personas, que Dios sigue buscando familias que abran su corazón y su casa y muestren el gran amor y el gran cuidado que Dios sigue teniendo por los huérfanos. Cuando lo entendimos y lo hicimos, experimentamos una enorme bendición en medio de nuestra vida. Mire, la verdad que vale la pena. Entiendo que ser una familia de acogimiento no es para todas las familias. Hay diferentes circunstancias en cada familia, pero no pasa nada si usted busca más información acerca de este ministerio. Aquí en la pantalla van a aparecer unos números de teléfono donde usted puede llamar y buscar más información de cómo ser una familia de acogimiento ahí en el lugar donde usted está. Pero el punto es el siguiente. Mi punto es que, mire, no todas las familias pueden ser una familia de acogimiento. Es decir, no todos pueden recibir a alguien. Pero todos podemos rogarle a Dios que siga mostrando su amor y cuidado para estas familias, para estos pequeños, para aquellos que están en necesidad. Tal vez usted no puede ser una familia de acogimiento, pero sí puede rogar al Padre, rogar al Señor que Dios siga levantando nuevas familias en estos nuevos lugares donde Dios está obrando para abrir este ministerio. ¿Sabe? Nuevamente, pensar en un ministerio como este es algo que Dios ha transformado mi forma de pensar en cuanto al ministerio. Permítame concluir con lo siguiente, con este tiempo que me queda. ¿Sabe? Uno de los pasajes que más me ha impactado es aquella ocasión en que le preguntan al Señor acerca de cómo será el cielo, cómo será ese tiempo en que estemos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo será ese tiempo? Y entonces Jesús comienza a contarle a sus discípulos cómo sería ese momento. Y ese momento entonces dice Jesús que el Dios sentado en aquel trono comenzará a hablar acerca de aquellos que tuvieron atenciones con Él. Y entonces dice que les dirá a algunos que no los conoce, que se aparten de Él. Y comenzará a decirles a otros, miren, cuando estuve desnudo me vistieron, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve abandonado me recibieron. Ese será el juicio final. Ese será el punto final. Y entonces dice la palabra de Dios que aquellos comenzarán a preguntar, pero Dios, Jesús, ¿cuándo te vimos desamparado? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos agua? Y entonces la respuesta va a ser, por cuánto lo hicieron a uno de estos más pequeños, me lo hicieron a mí. Y sabe, esta imagen de lo que será este tiempo final de estar en la presencia de Dios es algo que desafió mi mente y mi corazón. Porque me desafía mi mente, porque estar delante de la presencia de Dios rindiendo cuentas no va a tratar simplemente de cuántas veces fuiste a la iglesia, cuántos versículos sabes de memoria. Va a tratar de el bien que has hecho a aquel que está en necesidad. ¿Se da cuenta? Finalmente, en el trono, este Dios que está juzgando, está atendiendo a estas cosas. Y obviamente pensar en familias de acogimientos en estas palabras. Porque cuando fui forastero,
me recibiste. Cuando estaba en necesidad de que alguien abriera las puertas de su casa, tú lo hiciste. Mire, ser una familia de acogimiento es latir junto con el corazón de Dios por aquel que está en necesidad. Hoy quiero invitarle a que considere esto. Y si Dios de alguna forma toca su corazón, si Dios de alguna manera habla su vida en relación a este trabajo de ser una familia de acogimiento, yo le invito a que tenga esa atención, que busque escuchar muy cuidadosamente la palabra de Dios y su voluntad para su vida. Y luego que sea obediente. Como ministerio, el Ministerio de Familias Lightshine, estamos con la mejor disposición de ofrecerle a usted información, de ayudarle, de guiarle en este paso para convertirse en una familia de acogimiento. Y en el transcurso, en el caminar de convertirse en una familia de acogimiento y de ser una familia de acogimiento, lo que le puedo asegurar es que Dios siempre, siempre estará junto con usted. Dios siempre estará trabajando en medio de sus vidas. Nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Nuevamente, no quiero tomarme mucho tiempo para hablar mucho de esto, pero sí le invito, tómese el tiempo, haga una llamada telefónica y busque más información y atienda a aquella voz de Dios en medio de su vida. Otra vez, muchas gracias por su tiempo. Oro porque Dios les bendiga donde usted está y que si Dios le llama como ministerio podamos serle de bendición al acompañarle en este proceso de ser una familia de acogimiento. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues gracias a Dios por este tiempo de predicación. El mensaje ha sido entregado y que Dios esté sondeando cada uno de nuestros corazones en relación a este ministerio. Muy bien, bueno, mis hermanos, vamos a concluir agradeciéndole a Dios por este tiempo y posteriormente tenemos unos avisos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que haya cabida en nuestros corazones. Rogamos, Padre, que tú inclines a aquellas familias, a aquellos hogares que pueden servirte de esta manera, que sin duda será de grandísima bendición, Señor, para aquellos niños, aquellos pequeñitos que están en un estado de bastante vulnerabilidad. Dirige, pues, y confiamos en que tu palabra no volverá vacía. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora para finalizar nuestro clásico tiempo de avisos. En primer lugar, agradecemos mucho al Señor porque ya se pudo pagar el mes de noviembre. Ya la renta de noviembre está pagada. Gracias a Dios porque Él ha suplido para la renta. Y agradecemos su fidelidad en estar ofrendando para pues los gastos de la iglesia, para el sustento de los pastores y para que la obra continúe aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Mis hermanos, los avisos clásicos. No olvide que a las 9 tenemos cita entre semana para tiempo de oración o tiempo de estudio con la palabra de Dios. Ya sabe que lunes y martes tenemos nuestro tiempo de oración, el lunes por WhatsApp, el martes por Zoom y el miércoles tenemos todavía la clase con el pastor Armando, la raíz del cambio. Mis hermanos, también el jueves y el viernes tenemos este espacio para seguir en oración a través de WhatsApp. Y tenemos dos avisos muy importantes, présteme atención. Dos actividades que se van a dar nuevas. Primero, hay una reunión femenil para las hermanas, ¿verdad? Obviamente es femenil, ¿sí? Este próximo sábado a las 8 de la noche. Va a ser a través de Zoom. La sala se va a abrir con unos minutos de anticipación, pero a las 8 de la noche, hermanas, conéctense a través de Zoom para que puedan disfrutar de una reunión femenil. Ahí se les estará informando con más detalle en el chat de mujeres. Y una cosa más, una novedad que vamos a implementar con el favor de Dios a partir de este mes de noviembre. Tenemos
culto infantil los sábados, culto para nuestros niños, ¿sí? Un culto infantil que va a ser sábados a las 7. No se pierdan los chicos para que puedan estar atentos a este tiempo que es para su edificación, para su provecho. Así es que estén orando por ello y estén atentos. Próximo sábado, niños, culto infantil a las 7. Y hermanas, próximo sábado, culto femenil a las 8 de la noche. ¿Sí? El culto infantil va a ser a través de redes sociales, ¿sí? No se les olvide. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues prácticamente esto es todo. Dios les bendiga.